Si ya lo tiene, simplemente haga sus deditos así como señal. Santiago capítulo 4, verso 1 al 2. Ok, ¿cuántos ya lo tienen? Ok, muy bien. Comenzamos. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? Hermanos, el día de hoy quiero iniciar un pequeño estudio acerca de cómo se originan los conflictos, los cuales son mencionados por medio de la palabra de Dios, conflictos militares, bélicos. Y quiero decirles que los problemas mundiales, cuando hablo de problemas mundiales que se globalizan, donde suceden en todas partes, todos los problemas y conflictos, los cuales nos llevan a justamente a deteriorar a nuestra tierra y a matarnos entre los hombres, nacen justamente del corazón del hombre. Y a partir de ahí vamos a ver el día de hoy cómo es el comportamiento de los hombres en los tiempos finales. ¿Cuál es el comportamiento? Porque quiero mencionarles que el Señor ya habló de lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Y yo quiero a partir de hoy que nos enfoquemos en los sucesos que están globalizados, que están en todo el mundo sucediendo, no solamente ahora en los primeros países avanzados, donde hace mucho tiempo ya los hombres perdieron su moral, su ética, su amor al prójimo, porque se dedicaron totalmente al materialismo. Sin embargo, ahora los sucesos que Dios nos ha predicho acerca de los acontecimientos finales tienen que ver primero con el carácter y la conducta del hombre en todas partes del mundo. Cómo es el hombre, y la Biblia nos menciona que esto se ha originado por el pecado del hombre y ha ido poco a poco acrecentando. Desde el pecado de Adán y Eva, hemos visto que el primer hombre asesino fue Caín, el hermano de Abel, hijos de Adán y Eva. Y luego de la descendencia de Caín, poco a poco empezaron a surgir los pueblos que estaban en contra de la adoración a Dios, hasta llegar a Noé, donde la maldad había subido tanto en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, que Dios dijo que iba a destruir la tierra. Sin embargo, había un hombre que se llamaba Noé, el cual estaba en su lugar, en su tierra, y había recibido la palabra de Dios para que él construyera un arca. Y todos aquellos hombres que subieran al arca, tanto animales, serían salvos y no perecerían y no serían exterminados. Sin embargo, durante 120 años, Noé dijo que vendría un castigo por la maldad de los hombres mediante un diluvio, el cual los hombres no creyeron de ese castigo, y por eso muchos murieron, y solamente quedó la familia de Noé para repoblar la tierra. Esos acontecimientos nos muestran también cómo van a ser en estos tiempos finales, porque la Biblia dice como en los días de Noé, va a ser también el juicio de Dios en estos últimos tiempos. Por lo cual, a partir de nuevamente la repoblación por la familia de Noé, por los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Noé habían repoblado,
pero había una descendencia también que había empezado a hacer el mal, la descendencia de los camitas, ¿no? De los hijos de Cam. Los hijos de Cam empezaron a hacer lo malo nuevamente ante los ojos de Dios, por lo cual ya empezaron las primeras guerras, porque yo quiero decirles que también estamos hablando en este último tiempo acerca de una destrucción entre los hombres. Y luego hemos tenido una primera y una segunda guerra mundial en la historia. Pero antes de estas primeras guerras mundiales, hemos visto que se han dado las guerras justamente por 2 o 3 razones importantes. Esas guerras, las cuales hoy siguen siendo las mismas causales, los mismos causales, para que entre los hombres nos destruyamos y la ira de Dios nuevamente venga a este mundo. Y eso tiene que ver justamente con 2 causales muy importantes. Uno es el poder del dinero y el otro es la religión. Y en este último tiempo estamos viviendo de la misma manera. En el Antiguo Testamento, uno de los motivos de poder causar una guerra era las conquistas de las tierras. Sin embargo, ahora todo ya, en este último tiempo, todo ya ha sido conquistado, todo ya ha sido repartido. Hemos sufrido nosotros las últimas pérdidas de territorio con la guerra del Chaco, la guerra del Pacífico, pero sin embargo, ahora hay como un tratado mundial donde se cuidan los derechos territoriales, donde no se abarca más en las guerras en forma de territorios porque sería el inicio nuevamente de otra guerra. Entonces, hay mucho más cuidado sobre eso. Pero ahora se ha consolidado la guerra, por lo cual el hombre está iniciando nuevas guerras por 2 puntos que son bien marcados en la historia, que tiene que ver con la economía, y en la economía está basado las políticas, las ideologías políticas, pero todo está basado en la economía mundial, en el poder del dinero. Y la otra parte está basado en la religión, en las religiones del mundo. Por eso, cuando ya ingresemos en un momento a un estudio que me encanta, esta parte donde vamos a ver qué cosas están surgiendo ahora y las que van a venir. La Biblia nos habla del anticristo, del profeta, falso profeta y la bestia. El anticristo, el falso profeta y la bestia, los cuales van a engañar al mundo y van a engañar, si es posible, a los que somos creyentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar apercibidos en qué nos vamos a basar para seguir la fe. Ayer les he mencionado la fe en Jesucristo. Jesucristo es nuestro punto de partida para mantenernos en la fe verdadera, para no irnos a la condenación, porque al diablo no le importa que creamos en quien sea, con tal que nos vayamos al infierno y a la condenación. Sin embargo, Dios nos previene también por qué estamos viviendo y tenemos que apercibirnos. El mensaje del antiguo, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos después de Jesucristo, era Maranata. Cristo va a volver. Cristo está a las puertas. Y simplemente muchos hombres dejaron de creer, dejaron de hablar de la venida de Cristo en estos últimos tiempos. Y nos hemos dedicado más a establecernos en la tierra, prefiriendo tener comodidades, vivir conforme a los afanes del mundo, atesorándonos como si aquí en la tierra viviríamos eternamente, pero tomando en cuenta que no es malo ser rico, pero sí es malo dejar a Dios por tus riquezas. Sin embargo, hay mucha gente que en vez de buscar a Dios, descuida su comunión con Dios por buscar las cosas de este mundo, las comodidades materiales. Sin embargo, cuando Dios nos ha prometido que Dios nos bendeciría claramente si le buscamos a Él primero, y las riquezas de este mundo serían simplemente
algo que se va a adherir a nuestra vida como recompensa a nuestra fidelidad a Dios. Pero sin embargo, muchos creyentes, y peor los que no son creyentes, dice que el Dios de este mundo es la riqueza. ¿Por qué? Porque el hombre, al no conocer a Dios, no tener esperanza eterna, de vida eterna, quiere vivir con todos los lujos aquí en la tierra, y los que no pueden llegar a la riqueza, pues combaten contra aquellos, y ahí está la lucha de las clases, los ricos contra los pobres, porque no entienden el concepto de una vida con Cristo Jesús en la eternidad, y no entienden en una vida de amor y reposo en la tierra. Por lo cual, vemos que el carácter de los hombres ha ido cambiando. Si antes se ha dado guerras de este tipo, los cuales han ido anunciando poco a poco que la maldad se va yendo a un punto donde Dios, como en los días de Noé, no aguantó tanto la maldad, había subido tanto la maldad que Dios tomó la decisión de destruir al mundo, a los habitantes. De la misma forma, hemos visto que ya desde el año 1914, la Primera Guerra Mundial, que ha sucedido justamente ahora por motivos o causas económicas y causas de rivalidad política en este siglo pasado, ¿no? En el año 1914 al 1918 fue la Primera Guerra Mundial, donde participaron 32 países. En el viejo mundo, cuando hablamos de Europa, Hungría, Rusia, Alemania, pero luego de eso también un país que participó en la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos. Se dio por causales en parte económicas, de poder. La Segunda Guerra Mundial en el año 1939 empezó con una guerra ideológica, donde Hitler, Alemania, le declaró guerra a Polonia y ahí se volvió a unificar varios países de un eje troncal, pero contra los países aliados. 1939 a 1945 se declaró la Segunda Guerra Mundial. Causales, primeramente, religiosas, de poder económico y de poder simplemente político. Estos causales se repiten todo el tiempo. Ahora, el mundo está debatiendo qué país va a ser una potencia, la primera potencia mundial. Por eso tenemos que entender cómo es la historia del mundo, y la maldad ya no está simplemente en el viejo mundo. La maldad está globalizada. Está en todas partes del mundo porque ya todo el mundo ha sido conquistado. Ya podemos hoy, en este mismo instante, comunicarnos, así como yo le estoy viendo a usted. Estuvimos el día domingo conectados con Londres, una hermana de Londres, sin tener ninguna interferencia, conectado con nosotros, porque todo ya está globalizado. La información llega al minuto a todas partes del mundo. Usted como yo podemos noticiarnos de manera mundial y todos estar ahora enterados de que ha venido una enfermedad, que es el coronavirus, y todos hemos puesto una alerta en el mundo para ver cómo combatir. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora también hay un poder que se llama la informática, la comunicación global, lo cual prepara justamente lo que Dios nos ya profetiza, mediante su palabra nos muestra que estamos viviendo y debemos estar conscientes que hemos ingresado a una era de los tiempos finales, ¿no? En los cuales, les digo, no debemos atemorizarnos porque somos hijos de Dios y esto también va a pasar. Amén. Porque la venida del Señor nadie lo sabe, pero estoy seguro que la venida del Señor puede ser hoy mismo, como puede ser mañana, de aquí a 5 años, pero ya cualquier rato, ya el mundo está preparado para la venida de Cristo. Ya estamos preparados para la venida de Cristo. Y eso tiene que ser consciente, por lo cual Dios nos dice ahora que debemos ahora apercibirnos, prevenir y estar como las vírgenes prudentes, esperando a nuestro Señor y con alegría. ¿Cuántos se alegran porque Cristo ya viene?
Esa es la esperanza, ese es el mensaje del Evangelio. Cristo viene y hoy nuevamente predicamos el mensaje de que Cristo está mostrándonos sus señales para esperarlo como su iglesia amada, para irnos con Él a la eternidad. Ese es el mensaje de Cristo. Pero tenemos que estar apercibidos de estos acontecimientos para que nosotros entendamos cuál debe ser nuestra manera de vivir y cómo no debemos comportarnos. Ahora quiero que vaya a la palabra del Señor, al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 4. Y esta va a ser la base de nuestro estudio, porque le digo, estudiar la palabra de Dios es tan amplia, que simplemente podemos tocar parte por parte. Y aun cuando nosotros ya dejemos de respirar y expiremos, todavía este mensaje será predicado hasta que Cristo venga y sabremos todo solamente cuando estemos con Él. Entonces, 2 Timoteo, capítulo 3. Dice así. Tomen en cuenta porque está hablando de manera profética. Porque dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, la palabra postreros también significa los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Vamos a entender. La palabra tiempos peligrosos se refiere claramente a situaciones de una vida totalmente estresante, conflictiva, que se darán en el área social y en el área espiritual. Estos escritos están refiriéndose a conflictos que van a ahora tal vez aparecer con mayor fuerza en este último tiempo, con mayor ímpetu, tiempos peores que antes. Y hoy estamos viviendo un tiempo peligroso, porque la gente puede morir masivamente, tanto física como espiritualmente. Porque hoy estamos en los últimos tiempos donde la muerte se expande hacia millones. Pero asimismo, quiero comentarles que la fe está siendo mal dirigida y está siendo mal enseñada, por lo cual también en estos tiempos peligrosos, la fe de muchos se desvía hacia una fe más materialista, humanista, una fe más terrenal que esperando al Hijo de Dios. Por eso la Biblia cuando dice, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Ahora, cuando hablo de últimos tiempos, primero, el peligro en el mundo es fatal, porque no podemos nosotros ahora exigir un total cuidado de nosotros mismos, ya que nuestros países, tomen en cuenta, nuestros países, una de sus políticas de gobierno es la seguridad. Muchas personas exigen seguridad. ¿Por qué? Porque no hay seguridad en la sociedad, ya que se han levantado desde hace mucho tiempo atrás. Vamos a hablar de cárteles, vamos a hablar de mafias, vamos a hablar del crimen organizado, que a nivel mundial, el día de hoy, después el más grande mundo del AMPA o de la delincuencia, después de la droga, está el tráfico humano, donde diariamente desaparecen miles de niños en el mundo para ser traficados sus órganos o ser vendidos como esclavos sexuales. Nosotros también en nuestro país sufrimos eso, porque se da el tráfico humano, justamente porque el hombre ha perdido toda sensibilidad humana en este último tiempo. Y cuando hablo de crímenes organizados que no solamente son ladrones pequeños que roban en tu barrio,
sino que estos están conectados. Si bien hoy roban a tu niño, mañana van a aparecer en Rusia, en Rumanía, en Irak, para comercializarlos, o en países de primer mundo para vender sus órganos, porque los países del primer mundo pueden pagar por un nuevo corazón, un nuevo riñón, un nuevo pulmón. Y es por eso que hoy existe a nivel mundial un crimen organizado. Estos son los tiempos que ahora el mundo está conectado para hacer el mal, no importa si es de la China hasta la Argentina. No importa, porque el mundo ya se ha conectado en la maldad. Estos tiempos peligrosos nos advierte justamente la Biblia en capítulo 2 Timoteo 3:1 dice, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué se dan estos tiempos peligrosos? Y tenemos que estar conscientes que las enfermedades de este mundo en gran parte han sido causadas por el mismo hombre, por el afán justamente de organizar la mafia farmacéutica. No estoy diciendo que nuestras farmacias son mafias, pero sí se organizan a nivel mundial enfermedades que son provocadas por el hombre para luego crear los hombres su riqueza por medio de las fórmulas, los antídotos que hoy se llaman. Usted investigue bastante, lea bastante cómo se mueve el mundo. Y eso es lo que quiero mostrarles. El día de la noche de jóvenes les hablaré un resumen de cómo se organiza el mundo para manejarnos a nosotros, que simplemente somos las personas que vivimos según las leyes que nos ponen cada estado. Y muchas de esas leyes son leyes humanas y leyes terrenales y leyes aún diabólicas, porque están instituidas por personas que son ateos, que no creen en Dios. Es más, quieren destruir la religión cristiana, principalmente, para que todos crean en un solo Dios, lo cual está preparando la venida del anticristo. ¿Ok? Es por eso que ahora vamos a conocer el carácter de los hombres en este último tiempo. Y vamos a ir a lo que dice la Biblia. Dice desde el versículo 2. ¿Ok? Vamos a hacer un estudio, la verdad es amplio, por eso si vamos uno por uno, podríamos tardar, pero si nos falta, si hoy no nos alcanza el tiempo, mañana continuamos. En la espera. Ok.